Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Versículo 7 hasta el capítulo 12, versículo 8. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, o como dice el texto literalmente, la primavera de la vida, son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Yo creo que no hay que ser muy observador para darse cuenta que nosotros vivimos en una época en la que muchas personas se resisten a envejecer y pretenden perpetuar la juventud a como dé lugar. De acuerdo a la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, los cirujanos llevan a cabo más de 10 millones de procedimientos cosméticos, de los cuales casi ninguno son necesarios, médicamente hablando. Me llamó la atención un comentario que hizo la periodista norteamericana Beth Tatel, que en el año 2008 publicó un libro con un título muy sugestivo, Bebiendo problemas en la fuente de la juventud. Y ella dice estar sumamente preocupada por esa proliferación de cirugías estéticas, no porque sean inseguras o imprudentes, sino porque la hacen verse más vieja que las mujeres de su propia edad. Eso es lo que Paul Tripp ha llamado la juventificación de la sociedad occidental. La juventificación de la sociedad occidental. Muchos adultos se resisten a envejecer y muchos jóvenes se resisten a madurar. Porque se les ha vendido la idea de que deben aprovechar al máximo los años de juventud. Y eso solo es posible reduciendo al mínimo las responsabilidades y poniendo a un lado, por supuesto, todo freno, toda restricción moral. Lamentablemente, creyentes, escuchen esto. Lamentablemente, muchas veces la iglesia cristiana ha dado la impresión de que la única forma de contrarrestar esa cultura de placer y de diversión irresponsable es negándoles a los jóvenes la oportunidad de comportarse como jóvenes. Y por supuesto, cuando un joven se enfrenta con estas dos opciones, la perspectiva del mundo y esta caricatura de la fe cristiana, la perspectiva del mundo obviamente le resulta mucho más atractiva. Bueno, en el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, ya casi concluyendo nuestra serie de Eclesiastés, Salomón nos presenta otra alternativa. Otra alternativa que difiere en mucho del concepto prejuiciado que muchos tienen del cristianismo.
Y aunque este pasaje fue escrito principalmente para los jóvenes, hermanos todos, amigos que están aquí, no apaguen el radio, no apaguen el receptor si tú no eres joven. Porque lo que este pasaje tiene que enseñarnos en esta mañana es relevante para todos nosotros, no importa la etapa de la vida en la que nos encontremos. Podemos dividir este pasaje en 4 enseñanzas básicas que se complementan entre sí. De hecho, debemos tener mucho cuidado de no enfatizar ninguna de estas enseñanzas por encima de las demás, porque vamos a tener un cuadro desbalanceado. Lo primero que Salomón nos enseña en este pasaje es que debemos disfrutar de las cosas placenteras de esta vida, especialmente durante los años de la juventud. ¿Qué nos enseña Salomón en este pasaje? Que debemos disfrutar de las cosas legítimamente disfrutables de esta vida, especialmente durante los años de la juventud. Vean una vez más los versículos 7 y 8. Y voy a leer de la Biblia de las Américas aquí porque presenta más claramente el contraste del texto. Agradable es la luz, literalmente la luz es dulce y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Salomón es increíblemente realista en este pasaje. Por un lado nos dice que en esta vida hay muchas cosas agradables que podemos y debemos disfrutar, como el placer de ver un nuevo día cuando sale el sol. Es dulce ver la luz cada mañana. Y más aún nos dice que si alguien tiene el privilegio de vivir muchos años, que se regocije en cada uno de ellos. Pero al mismo tiempo nos recuerda que los achaques de la vejez llegarán inevitablemente y que no siempre podremos disfrutar de los variados deleites de esta vida. Eso es una realidad. Pero es una realidad que no anula el hecho de que nuestro Dios nos ofrece un montón de cosas que son legítimamente disfrutables, en las que debemos deleitarnos con gratitud. Con gratitud. Mis hermanos, esa es una de las enseñanzas que se repiten una y otra vez a lo largo de Eclesiastés. Goza de la vida con la mujer que amas. Goza de tu trabajo. Y es algo que se encuentra en otros pasajes de las Escrituras. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Saben para qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Es muy decepcionante cuando hacemos el esfuerzo de regalarle a alguien algo pensando que será de su agrado, solo para darnos cuenta de que no le hizo caso siquiera. Y Pablo dice en ese pasaje que en toda la creación hay un montón de cosas que Dios ha puesto allí para el deleite del hombre y nos ha dado la capacidad de disfrutarlas. De hecho, vimos en un mensaje anterior que normalmente en toda persona promedio tiene de 2,000 a 8,000 papilas gustativas. ¿Para qué Dios hizo un aparato complejo, tan complejo? Para que nosotros disfrutemos comiendo. Por eso en el capítulo 9, versículo 7, Salomón dice: anda y come tu pan con gozo. No es simplemente aliméntate bien. No, come tu pan con gozo. Y bebe tu vino con alegre corazón. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Ya Dios sancionó eso. Ya Dios le puso a esas cosas su sello de aprobación. Mis hermanos, no debemos dar la vida por sentado, ni dejar de disfrutar el presente, porque estamos a la espera de un tiempo más preciso, más propicio en el futuro. Cuando llegue el fin de semana, hay gente que vive para el fin de semana. Cuando lleguen las vacaciones, cuando por fin me pueda retirar,
No, no debemos desperdiciar la vida de ese modo, dice Salomón. Sobre todo tomando en consideración que la dulzura de la luz no durará para siempre. Y que la juventud se va más rápido de lo que te imaginas. Versículo 9. Alegra tu joven en tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Esto no es un consejo, esto no es una sugerencia, es una orden. Alégrate, joven, en tu juventud. Aprovecha, joven, tu juventud, porque esa etapa de la vida, en esa etapa de la vida, nosotros estamos mejor equipados para disfrutar las cosas que son legítimamente disfrutables que Dios nos ofrece de este lado de la eternidad. Es indudable, hermanos, que los jóvenes manifiestan una mayor curiosidad, y eso no es malo en sí mismo. Un mayor entusiasmo por aquello que es divertido. Eso es parte de ser jóvenes. Los jóvenes se ríen más fácilmente con cualquier cosa. Y un cuy. Y tienen una tremenda capacidad para contagiar a otros con su sentido del humor. Déjenme decirles algo, a mí me encanta que me inviten a predicar en el retiro de jóvenes a principios de año. Y aclaro, yo no estoy diciendo eso para que me inviten en el 2015. No, para que no vayan a pensar. Pero aparte de predicar la palabra, yo tengo que admitir que se disfruta mucho en Jarabacoa en esos 3 días. El futuro del joven parece estar lleno de posibilidades, lleno de sueños. Hay una mayor disposición a correr riesgos, a intentar cosas nuevas. Es por eso que Salomón les dice en el versículo 9, anda en los caminos de tu corazón y en la vista o en el gusto de tus ojos. En un momento vamos a ver que esto no es un cheque en blanco para que el joven haga lo que quiera. Pero Salomón quiere recordar a los jóvenes que hay ciertos placeres legítimos que se disfrutan en la juventud como en ninguna otra etapa de la vida, mis hermanos. Dios espera que los jóvenes se comporten como jóvenes. Y eso es algo que los que somos más mayorcitos tendemos a olvidar. Así como resulta patético, porque es patético que un hombre de 60 años quiera aparentar que tiene 25, así también es antinatural que un joven de 25 se comporte como si tuviera 60. Eso no es natural. Así que la primera enseñanza de este pasaje es que debemos disfrutar de las cosas placenteras de esta vida. Especialmente en esos años en que tenemos mayor capacidad para disfrutarlas. Pero Salomón nos enseña también, en segundo lugar, que al disfrutar de todas esas cosas deleitosas, nunca debemos perder de vista el juicio de Dios. Al disfrutar de todas esas cosas deleitosas y disfrutables, nunca debemos perder de vista el juicio de Dios. Versículo 9 otra vez. Alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Salomón no está hablando allí en un tono irónico. O sea, él no está diciendo, sigue los impulsos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero eso sí, prepárate para el juicio. No, esa no es la idea. Tampoco él está tratando de que los jóvenes se queden todo el día en casa leyendo la Biblia, llorando y que su única salida sea para venir a la iglesia. No. Pero Salomón está poniendo delante de los jóvenes una realidad que todo el mundo tiende a olvidar, pero especialmente ellos. Y es que nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias para el presente, tienen consecuencias para toda la eternidad.
Todos tendremos que comparecer algún día ante el tribunal de Dios. Y por lo tanto es una completa necedad seguir todos los impulsos del corazón, olvidando que la historia humana concluye en un tribunal. La historia humana concluye en un tribunal. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Mi amigo, no hay reencarnación, no hay karma. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en esa misma carta en Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En ese juicio Dios no va a necesitar a un fiscal acusador. No va a necesitar testigos. Porque Él conoce tu vida hasta en el más ínfimo detalle. Mi amigo, algún día habrá justicia en el mundo. Algún día habrá justicia en el mundo. Porque en el tribunal de Dios cada cual recibirá lo que justamente merece, ni más ni menos. Esa es una realidad que todos debemos considerar seriamente. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Pero Salomón sabe que los jóvenes enfrentan muchas tentaciones y que tienen la tendencia a vivir el momento, sin pensar seriamente en las consecuencias de sus acciones. Mis hermanos, eso es una realidad. Muchos jóvenes, no estoy hablando de todos los jóvenes, pero muchos jóvenes tienden a pensar mayormente en sí mismos. Y esperan que todos los demás organicen sus vidas de acuerdo a sus horarios, a sus gustos, a sus deseos. Gastan su dinero sin pensar. Van dejando detrás una estela de desorden que otros deben recoger. Y yo no me estoy refiriendo simplemente a una habitación desordenada. Yo me estoy refiriendo a una vida de desorden que tiene consecuencias. Constantemente escuchamos a muchos jóvenes reafirmar sus derechos a vivir como a ellos les parezca, más convenientes. Es mi vida. ¿Han oído eso? Es mi vida. Es mi vida, dice la muchacha adolescente que decide tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con el novio adolescente, pero cuando salga embarazada, ¿saben quiénes van a sufrir las consecuencias? Muy probablemente los padres cuya autoridad fue pasada por alto y que muy probablemente ahora van a tener que ocuparse de ese bebé. Y por supuesto, la criatura recién nacida que no tiene la culpa de haber nacido en esas circunstancias. No es tu vida. Porque tus acciones afectan a otros. Así que sí, joven, alégrate en tu juventud. Alégrate en tu juventud. Pero no olvides que la vida loca tiene consecuencias, y no solo aquí y ahora, sino por toda la eternidad. Esa es la conclusión a la que Salomón llega al final de este libro y que estudiaremos la semana próxima, si el Señor lo permite. Salomón concluye Eclesiastés diciendo: el fin de todo el discurso oído es este. Esta es mi conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La buena noticia es que fue para eso que Cristo vino al mundo. Para morir en lugar del pecador en la cruz del Calvario y reconciliarnos con Dios por medio de la fe y del arrepentimiento. Si la historia humana concluye en un tribunal y nadie podrá escapar en aquel día del veredicto de culpabilidad emitido por ese juez del universo que todo lo sabe. Nadie podrá evadir ese veredicto, pero ya Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que Él vino a salvar. Y ahora ofrece en el Evangelio perdonarnos de pura gracia por medio de la fe. Déjame ilustrarte lo que esto significa con un ejemplo que usó recientemente uno de nuestros pastores recién estrenados. Imagínate que
todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, fueran escritos en un documento de Word, en Times New Roman 8, y a 2 columnas, páginas y páginas y páginas, pecados, pecados, pecados. Cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sabes lo que hace Dios? Le da delete. Borrado para siempre. Ya Él nunca más va a tomar esas cosas en cuenta. Y lo que es todavía más extraordinario, no solamente deja tu cuenta en cero. Si alguien pagara toda tu deuda que tú tienes con una institución bancaria, ya no tienes deudas, pero no tienes nada en el banco. No, eso no fue lo que hizo Dios. Lo que es todavía más extraordinario es que después que Él perdona todos tus pecados, después que Él le da delete a ese documento, pone en tu cuenta la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que Dios te hace a ti merecedor de todo lo que Cristo merece. Al que no conoció pecado, por nosotros a Él Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice Pablo en 2 Corintios 5:21. ¿Y sabes lo que va a suceder cuando el cielo emita a tu favor ese veredicto de inocencia sobre la base de la obra que Cristo llevó a cabo con su vida y con su muerte? ¿Sabes lo que va a suceder cuando tú escuches? No es que vas a escuchar una voz, pero vas a saber por fe que todos tus pecados han sido perdonados, que por primera vez experimentarás la paz y el descanso de una conciencia libre de culpa, y solo entonces podrás comenzar a disfrutar la vida tal como la vida fue diseñada para ser disfrutada, sin una conciencia acusadora, sin una conciencia culpable, en perfecta paz con Dios. Así que, joven, alégrate en tu juventud, alégrate en tu juventud. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Goza del presente, pero con la vista puesta en la eternidad, que en vez de ser un estorbo para disfrutar tu vida, estarás mejor equipado para conocer el verdadero deleite y la verdadera satisfacción. Pero Salomón nos enseña también en este pasaje que para poder disfrutar realmente de la etapa transitoria de la juventud, debemos evitar a toda costa aquellas cosas que son dañinas para el alma y para el cuerpo. Debemos evitar a toda costa aquellas cosas que son dañinas para el alma y para el cuerpo. Versículo 10 del capítulo 11. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La palabra que se traduce aquí como enojo en nuestras Biblias parece referirse a todo aquello que tiende a agitar el alma, a llenarnos de ira y de ansiedad. Así como los jóvenes suelen tener más energía y suelen ser más vitales, así también muchas veces son más propensos a la irritación, a la impaciencia. Sobre todo cuando no entienden por qué sus padres les dicen que no. Cuando las cosas no salen como ellos quieren, o en el tiempo en que lo quieren. No te irrites, dice Salomón. No le des lugar a la envidia, no le des lugar al descontento. No caigas, joven, en la trampa de la autoconmiseración. Ay de mí, es que mis padres no me entienden. Si yo hubiera nacido en la casa de fulano, que le da más libertad que a mí. Salomón dice: quita el enojo de tu corazón. No caigas en esa trampa. No dejes que el temor te domine. Y evita a toda costa
enredarte en un estilo de vida pecaminoso y destructivo que a la corta o a la larga te pasará factura. Joven, escúchame bien, a la corta o a la larga te pasará factura. La vida loca tiene consecuencias. No dejes que esas cosas te roben la oportunidad de disfrutar tus años de juventud que pasan tan rápidamente. Es lo que Salomón nos está diciendo aquí. No dejen que ese estilo de vida te robe la oportunidad de disfrutar tu juventud. Mira, joven, yo sé por experiencia que ahora la vejez te parece que está muy lejos. Pero créeme que antes de lo que te imaginas, te vas a dar cuenta que ya no puedes hacer las mismas cosas que tú hacías antes sin que el cuerpo ponga resistencia. La primavera de la vida es vanidad, dice Salomón, es transitoria. Y es interesante que esa expresión, la primavera de la vida, en hebreo literalmente es: la negrura del cabello es vanidad. La negrura del cabello es vanidad. Aquellos que me conocen saben que durante mi adolescencia yo tenía mucho cabello. Muy largo y muy negro. Ahora tengo muy pocos y cada vez más canosos. Y si me lo preguntan a mí, les diré que ese tiempo pasó demasiado rápido. Parece que fue ayer. Decía Lord Byron que hay una sola desgracia en la vida, y es no tener siempre 25 años. El problema es que el paso del tiempo no se detiene en ningún punto de nuestro desarrollo. El paso del tiempo no se detiene. Como decía Rodriguito, la vida sigue su agitado curso. Y no importa lo que tú hagas, tú puedes hacerte toda la cirugía que tú quieras, usar todas las cremas que tú quieras. Tú tienes la edad que tú tienes. Y si a ti te parece que no, tu cuerpo se va a encargar de recordártelo. Y eso nos lleva de la mano a la última enseñanza de este pasaje, en la que voy ya a quedarme en el resto de este sermón, y que puede ser la más chocante para algunos. Porque muchos de nosotros tenemos una imagen mental de Dios. Una imagen mental de Dios que nos dice que la mejor manera de poder disfrutar realmente la vida es mantenernos lo más lejos posible de Él. Esa fue la imagen mental que que Satanás le vendió a Eva, como vimos esta mañana en la clase de escuela dominical, en el huerto del Edén. Una imagen distorsionada de Dios. Sin embargo, Salomón nos enseña en Eclesiastés capítulo 12 que si queremos realmente disfrutar la vida, debemos acordarnos de nuestro Creador antes de que sea demasiado tarde. Si queremos realmente disfrutar la vida, debemos acordarnos de nuestro Creador antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que Salomón está haciendo aquí? Él está exhortando a los jóvenes a acordarse de su Creador temprano en la vida, no para que puedan envejecer y morir con dignidad, sino para que realmente puedan gozar la vida. Dios no es necesario únicamente para envejecer con dignidad. Lo que Salomón está diciendo allí es que nosotros no podremos disfrutar realmente la vida a menos que nos acordemos de nuestro Creador antes de que lleguen esos días malos. Y no olviden que por un tiempo Salomón vivió la vida loca. Salomón se apartó de Dios, vivió una vida muy intensa y muy mundana. Salomón experimentó en una sola vida lo que a algunos hombres les tomaría 2 o 3 vidas para poder vivirlo.
tuvo riquezas, inteligencia, placeres, posesiones, diversión, mujeres. Tuvo un harén de 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y al final se dio cuenta que sacar a Dios de la ecuación solo trae miseria y frustración. Miseria y frustración. Vanidad de vanidades, dice en la introducción de Eclesiastés. Todo es vanidad. Cuando Salomón sacó balance de todas las cosas que él tuvo la oportunidad de experimentar en ese tiempo en que Dios dejó de ser relevante para él, el resultado final fue menos que nada. Vanidad de vanidades. Alguien decía que la vida es como una escuela. El problema es que muchas veces no sabemos cuáles son las lecciones que la vida quiere enseñarnos hasta que fallamos el examen. Ese es el problema. Fallamos el examen y ahí que aprendemos. Salomón no quiere que los jóvenes tengan que desperdiciar la vida de ese modo para luego llegar a la conclusión que él llegó. No cometan la misma locura que yo cometí, dice Salomón. Acuérdense de su Creador en los días de vuestra juventud, cuando todavía tengan por delante una vida que vivir para Él. Yo me convertí al Señor casi a los 18 años. El Señor me llamó muy pronto a servirle. Ya a los 22 estaba casado y en el ministerio. Yo no lamento ni un solo día de esos años, excepto no haberlo conocido antes. Acuérdate de tu Creador. Y esta palabra acordarse no hace referencia al simple hecho de traer algo a la memoria. Esa no es la idea. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 1 versículo 19 que Dios se acordó de Ana. Y la idea no es que Dios de repente dijo: ay, ¿verdad que Ana no tiene hijos? No, lo que el texto quiere enseñarnos es que Dios en ese momento específico decidió actuar en favor de Ana. Eso es lo que es acordarse, decidir hacer algo. Y Ana salió embarazada. De manera que acordarnos del Creador implica tomar la iniciativa de actuar, implica tomar la iniciativa de vivir para Él. O como dice un comentarista, es dejar a un lado toda pretensión de autosuficiencia y comprometernos por entero con nuestro Señor y Dios. Y Salomón nos da en el texto dos razones muy poderosas para hacer eso. La primera es que Él es tu Creador. La primera es que Él es tu Creador. Salomón no dice simplemente acuérdate de Dios. Él dice acuérdate de tu Creador. Mis hermanos, ¿acaso no es una completa arrogancia y el colmo de la necedad que la criatura llegue a pensar que la mejor manera de vivir la vida es mantenerse lo más lejos posible de aquel que lo creó? Denle mente. O sea, la mejor manera de vivir la vida, según algunos, es mantenerte lo más lejos posible de aquel que te creó, aquel que sostiene tu vida. Él es que creó todas las cosas disfrutables de este mundo. Él es el que le da al hombre la capacidad de deleitarse en ellas. Escucha lo que Salomón dice en otra parte del libro, Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Eclesiastés 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, eso es don de Dios. Ahora, en el capítulo 6 sigue diciendo: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres,
el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. En palabras más sencillas, lo que Salomón está diciendo aquí es que los juguetes de este mundo vienen sin la batería incluida. Los juguetes de este mundo vienen sin la batería incluida. Si Dios no te da la capacidad de disfrutar de las cosas que Él provee, vivirás una vida de frustración, no importa la cantidad de juguetes que tengas. La segunda razón que Salomón nos da en el texto es que tarde o temprano llegarán los días malos, cuando nuestra fortaleza vital será considerablemente disminuida y nuestras capacidades intelectuales comenzarán a fallar. Y por supuesto, cuando eso ocurra, también disminuirá significativamente el potencial que tienes de servirle al Señor. De manera que lo que Salomón nos está diciendo aquí es: dale al Señor el prime time de tu vida. Dale al Señor el prime time de tu vida, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y ahora Salomón pasa a describir el proceso de envejecimiento a través de uno de los poemas más hermosos que alguna vez haya sido escrito acerca de la vejez y de la muerte. El tema es terrible, el poema es hermoso. Alguien decía que el Espíritu Santo quiso tratar a los ancianos con toda la dignidad posible, inspirando a escribir un pasaje, inspirando a Salomón a escribir un pasaje tan sublime para describir un proceso de decaimiento que resulta tan difícil para los seres humanos. Y de paso, eso contrasta completamente con la perspectiva que muchos tienen hoy del envejecimiento. Mis hermanos, tal parece que la ancianidad y las enfermedades crónicas tienen cada vez menos cabida en nuestra sociedad, donde la valía y dignidad de los seres humanos parece que se mide en función de su utilidad y de su fortaleza vital. Mis hermanos y amigos, desde que dejamos de ver al hombre como la Biblia lo presenta, como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, es imposible probar que la vida humana tenga algún valor intrínseco. Lamentablemente, lo que sucedió hace unos días con el señor Erazo será cada vez más frecuente, en la medida en que nuestra sociedad pierde de vista la valía y dignidad del ser humano, la cual no depende de su edad, no depende de lo productivo que pueda ser, sino del hecho de llevar impresa, plasmada, la imagen del Dios que lo creó, a su imagen y semejanza. No obstante, es una realidad que la vejez trae consigo muchas dificultades, que Salomón compara en el versículo 2 del capítulo 12 con una tormenta que se aproxima. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Salomón le había dicho ya que la luz era dulce y agradable de ver. Pero aquí nos muestra la realidad de que esa luz se irá apagando. Esa luz se irá apagando irremediablemente. Durante la juventud el cielo parece luminoso y brillante, pero en la medida en que nos acercamos a la vejez, el panorama se va oscureciendo poco a poco y los problemas no parecen dar tregua. Por eso ya a nuestra edad decimos, los dolores no se van, se mudan de sitio. No dan tregua. Las cosas más sencillas pueden convertirse en un gran problema para los ancianos, porque el cuerpo se encuentra en un proceso de deterioro y decaimiento, como el declive de una gran mansión. Así es como Salomón la describe, como una gran mansión que se está desarmando poco a poco. Versículo 3.
Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, los brazos y las piernas comienzan a temblar, las rodillas ya no pueden sostener el peso del cuerpo sin que se doblen, cesarán las muelas porque han disminuido, ya no tiene toda su dentadura y tiene que tener cuidado con lo que come. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos comienzan a fallar, la visión a disminuir y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Sus capacidades auditivas también se van perdiendo y ya no les resulta fácil escuchar el sonido del molino cuando muele. Cuando se levantará la voz del ave, cada vez se levanta más temprano. Y todas las hijas del canto serán abatidas, las cuerdas vocales van perdiendo su elasticidad y fortaleza, ya no puede cantar como antes lo hacía. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. En la medida en que aumentan las cosas que ahora pueden ser una amenaza, aumentan también los temores. Y florecerá el almendro, el poco cabello que le queda ya está encanecido. Y la langosta será una carga, o como dice la Biblia de las Américas, cuando se arrastre la langosta, describiendo probablemente el lento caminar de los ancianos. Y se perderá el apetito. Ya no tiene los mismos deseos que antes, ni por la comida, ni por el sexo. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles esperando como buitres el momento del deceso. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Salomón parece estar comparando la vida aquí con una lámpara que cuelga del techo con una cadena de plata que repentinamente se quiebra. El cuenco de la lámpara se rompe, apagando esa luz para siempre en este mundo. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. La vida es como un pozo, dice Salomón, que en el tope tiene una rueda para subir el balde de agua. Pero un día la rueda se rompe con el peso, el cántaro se cae y se quiebra y el agua se derrama en el piso. Entonces el polvo vuelve a la tierra como era. Una clara alusión a Génesis 3:19, cuando Dios le dice a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. He ahí, joven, un cuadro sumamente objetivo y realista
de la vida del hombre en este mundo caído. Sí, hay muchas cosas disfrutables en las que podemos y debemos deleitarnos siempre y cuando coloquemos a Dios en el lugar que le corresponde. El problema, joven, no está en disfrutar de las cosas creadas, es en sustituir a Dios por esas cosas, es hacer de esas cosas un ídolo. Joven, no desperdicies tu vida. Joven, no desperdicies tu vida. Esta descripción tan gráfica de la vejez y de la muerte está presentada aquí para ti. Es para mostrarte a ti la urgencia de que te acuerdes de tu Creador antes de que sea demasiado tarde. Jóvenes, la vida es como un vapor. Es como un vapor que se desvanece en el aire y que puede terminar cuando menos te lo esperas. Porque la muerte no respeta edad. La muerte no respeta edad. Y muchas veces llega de manera inesperada. Así que acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador porque todavía estás a tiempo. Él es un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, ante el cual tendrás que darle cuentas algún día. Pero también es un Dios bueno, es un Dios compasivo, es un Dios lleno de misericordia, que diseñó un plan perfecto de salvación a través de la vida, muerte y resurrección de su propio Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Joven, no te conformes con vivir a medias, para luego tener que enfrentar una eternidad de tormento y de miseria. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ven a Cristo ahora, joven. Ven a Cristo ahora, porque a medida que pasan los años, el corazón se va endureciendo cada vez más. El cinismo aumenta, las consecuencias del pecado se hacen cada vez más evidentes en tu vida. Acuérdate de tu Creador ahora. Pídele al Señor que te perdone. Ahí donde estás sentado, pídele al Señor que te perdone. Pídele al Señor que transforme tu corazón. Pídele que tenga misericordia de ti. Y yo te aseguro por la palabra de Dios que misericordia te será otorgada ahora mismo. Pídeselo al Señor. Y si ya no eres tan joven, o estás en el ocaso de tu vida y todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi amigo, este llamado es para ti también. De nada sirve lamentar lo que pudo haber sido y no fue. Escucha el llamado del Evangelio y arrepiéntete de toda una vida vivida de espaldas a Dios. Pon toda tu confianza únicamente en Cristo para el perdón de los pecados, y tú también podrás gozarte en tener en los cielos una herencia ciertísima. Y cuando te llegue la hora de partir y la casa sea completamente desmantelada, podrás enfrentar la muerte cara a cara, porque sabes que ya no tienes cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Que el Señor bendiga su palabra hoy en el corazón de todos, independientemente de la edad, y que muchos salgan hoy de este lugar diciendo como Pablo en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y por eso el morir es ganancia.